Miré a ese hombre vendiendo tamales a la orilla de la carretera y mi corazón casi se detuvo. Después de 37 años buscando a mi hijo por todo México, él estaba ahí a 2 metros de mí y ni imaginaba quién era yo. Antes de continuar, déjanos tu comentario diciéndonos tu nombre y desde qué ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Juan Carlos Martínez, tengo 65 años y soy trotero desde hace más de 40 años. Recorrí cada kilómetro de este país, conocí cada curva peligrosa, cada gasolinera abandonada, cada tramo maldito donde la nostalgia pega más fuerte, pero nunca en toda mi vida de carretera imaginé que una simple parada para comprar tamales en la carretera federal 57 me llevaría al momento más imposible de mi existencia. Era un martes de marzo de 2025, alrededor de las 2:30 de la tarde. El sol rajaba el asfalto y yo venía empujando mi Kenworth desde hacía 6 horas directo, cargando fertilizante de San Luis Potosí para Querétaro. El estómago me rugía como motor descompuesto y la sed me apretaba la garganta. Fue cuando vi un puestito sencillo a la orilla de la carretera, de esos que ves por miles en todo el interior de México. Madera vieja, lona azul toda remendada, un letrero mal pintado a mano. Tamales de la Sierra, tradición queretana. Me detuve más por necesidad. No había nada especial en ese lugar, solo otro puesto perdido entre San Juan del Río y Querétaro. Bajé de la cabina, troné la espalda y caminé hasta el mostrador improvisado con tablas y caballetes. Fue ahí cuando lo vi por primera vez. Un hombre de unos 40 años, delgado, estatura media, cabello castaño medio canoso en las sienes. Traía una playera blanca manchada de sudor y unos jeans desteñidos. Tenía las manos callosas de quien trabaja pesado, pero lo que más me llamó la atención fueron los ojos verdes como agua de río, medio tristes, pero con ese brillo de quien ya pasó por mucho sufrimiento y aprendió a valorar cada día. «Buenas tardes, jefe trotero. ¿Qué se le ofrece hoy?», preguntó con una sonrisa sincera, secándose las manos sucias de masa en un trapo a cuadros todo manchado. «2 tamales de rajas y un café bien cargado, por favor», respondí, sacando la cartera del bolsillo. Mientras preparaba el pedido, empecé a fijarme mejor en él. Había algo familiar en esos gestos, en la forma como agarraba las cosas, hasta en la manera de inclinar la cabeza cuando se concentraba. Pero no lograba identificar qué era. Era como si mi alma reconociera algo que mi mente no alcanzaba a comprender. «¿Usted pasa seguido por aquí?», preguntó, envolviendo los tamales en papel encerado amarillento. «No es la primera vez. Trabajo esta ruta desde hace más de 15 años, pero nunca me había parado en este punto». «Ah, entonces bienvenido. Yo llevo aquí como unos 5 años ya. Antes andaba más por el rumbo de Celaya, pero decidí cambiar de aires. Ya sabe cómo es. A veces uno necesita empezar de nuevo lejos de todo». Celaya. El nombre de la ciudad me pegó como un golpe en el estómago. Mi corazón se disparó sin razón aparente y tuve que apoyarme en el mostrador para disimular el mareo que me dio. Celaya era una de las ciudades donde más busqué a Rafael durante esos 37 años. Había contratado a 3 investigadores privados diferentes que investigaron cada colonia, cada barrio bajo, cada albergue de esa región. Uno de ellos llegó a decirme que tenía pistas de que una mujer con un niño pequeño había sido vista por ahí a finales de los años 80, pero nunca pudimos confirmar nada. «¿Se encuentra bien?». Se puso medio pálido. Su voz me trajo de vuelta a la realidad. «Sí, estoy bien. Es solo el calor», mentí, agarrando uno de los tamales y dándole una mordida. Estaba delicioso, hecho con cariño, de esos que sientes el sabor de la tradición en cada bocado. «¿Y usted es de por aquí de Querétaro?», pregunté intentando sonar casual. «Soy de León, Guanajuato, pero salí de ahí todavía muy chiquillo. Debía tener como 3 años más o menos. Me crió mi tía Rosa, una mujer maravillosa que Dios puso en mi vida. Ella me enseñó todo, a trabajar, a ser honesto, a no rendirme cuando la vida aprieta». León, Guanajuato. Mi ciudad natal.
La ciudad donde nació Rafael en 1985, donde dio sus primeros pasos conmigo, donde me decía papi troquero, y decía que cuando creciera iba a viajar conmigo por todo México. Las manos empezaron a temblarme. El tamal casi se me cae al suelo. ¿Esa tía Rosa, ella era familiar suyo de sangre?, pregunté luchando por mantener la voz firme. La verdad no, de sangre no. Ella siempre me contó que mis papás murieron en un accidente cuando yo era chiquillo, y ella me adoptó por pura bondad. Era una mujer de fe, ¿sabe? Decía que Dios la había puesto en mi vida para darme el amor que necesitaba. Mis papás murieron en un accidente. Las palabras resonaron en mi cabeza como un trueno. Yo estaba vivo, buscando a mi hijo desde hacía 37 años, y él creía que yo estaba muerto. ¿Cómo se llama usted completo, joven?, pregunté, y mi voz salió más temblorosa de lo que quisiera. Me miró con extrañeza, probablemente preguntándose por qué un trotero desconocido estaba haciendo tantas preguntas personales. Rafael. Rafael Silva Ramírez. ¿Por qué pregunta? Rafael Silva Ramírez. No era Rafael Martínez Santos como debería ser si llevara mi apellido, pero el nombre, Rafael. Dios santo, el nombre Rafael. En ese momento, una intuición tan fuerte como un rayo me atravesó el pecho. No podía ser coincidencia. Nacido en León en 1985, criado por una tía desde los 3 años, creyendo que sus padres murieron, viviendo en Celaya por años. Cada pieza encajaba perfectamente en el rompecabezas que intentaba armar desde hacía casi 4 décadas. ¿Alguna vez ha escuchado el nombre Juan Carlos Martínez?, pregunté, casi sin poder respirar. La expresión en su rostro cambió completamente. La sonrisa desapareció. Los ojos se le abrieron como platos y se me quedó viendo como si hubiera visto un fantasma levantándose de la tumba. ¿Cómo sabe usted ese nombre?, susurró con la voz quebrada. Mi tía Rosa, ella nunca mencionó ese nombre. Se detuvo, respiró profundo y continuó. Bueno, sí lo hizo. Ella dijo una vez que ese era el nombre de mi papá, pero que había muerto junto con mi mamá en el accidente. ¿Por qué me está preguntando esto? ¿Quién es usted? El mundo se detuvo. El ruido de los carros en la carretera desapareció. El calor del sol se esfumó. Solo existíamos yo y ese hombre, viéndonos a través de 37 años de separación forzada. Mi hijo estaba vivo. Mi Rafael estaba ahí a 2 metros de mí, vendiendo tamales a la orilla de la carretera Federal 57, creyendo que yo estaba muerto. Rafael, dije despacio, sintiendo las lágrimas quemarme los ojos. Yo soy Juan Carlos Martínez. Yo soy tu papá. Se tambaleó hacia atrás como si le hubieran dado un balazo. Se agarró de la mesa para no caerse, el rostro blanco como papel, los ojos llenos de confusión y terror. Eso no es posible, balbuceó. Mi papá murió. La tía Rosa dijo que murió. Usted no puede ser. Nunca morí, hijo. Pasé 37 años de mi vida buscándote. Recorrí todo México. Contraté investigadores. Repartí miles de volantes con tu foto de niño. Nunca me rendí. Nunca dejé de creer que un día Dios me iba a llevar hasta ti. Se dejó caer en una silla de plástico detrás del mostrador, la cabeza entre las manos, el cuerpo temblando entero, y yo me quedé ahí parado, viendo a mi hijo después de 37 años, sabiendo que a partir de ese momento, nada en mi vida sería igual a lo que era antes. Los tamales me habían llevado al milagro más imposible de mi existencia. Necesito regresar en el tiempo para explicar cómo llegamos a ese momento en la carretera. Necesito contar sobre el día más doloroso de mi vida, 15 de agosto de 1988, cuando perdí a mi hijo por primera vez. Rafael acababa de cumplir 3 años en junio. Era un niño alegre, despierto, que adoraba jugar con mis troquecitos de juguete mientras yo le contaba historias de mis viajes. Tenía los mismos ojos verdes que vi en ese puesto, la misma manera dulce de inclinar la cabeza cuando estaba poniendo atención a algo. Yo era más joven en esa época, tenía apenas 28 años, y estaba empezando a construir mi empresa de transporte en León. Trabajaba como un condenado,
saliendo el lunes de madrugada y volviendo solo el viernes en la noche. Pero todo valía la pena cuando llegaba a casa, y Rafael corría gritando: «¡Oh, papá, llegó el tráiler!». Se brincaba a mi regazo, me abrazaba bien fuerte y me pedía que le contara sobre las ciudades que había conocido durante la semana. El matrimonio con María ya no iba bien desde hacía meses. Ella había desarrollado un problema serio con el alcohol y, peor aún, había empezado a usar drogas, cocaína principalmente. Me di cuenta cuando encontré unos papelitos extraños escondidos en el cajón de la cocina. Cuando la confronté, se volvió un infierno dentro de la casa. «Tú te la pasas viajando toda la semana, me dejas sola con este chamaco y todavía quieres controlarme», gritaba siempre echándome la culpa a mí. «Tú no sabes lo que es estar encerrada en esta casa, cuidando hijos sin poder salir, sin poder vivir». Yo intentaba explicarle que estaba trabajando para darles una vida mejor a los tres, que cada viaje era una inversión en nuestro futuro. Pero María no quería escuchar, solo quería dinero para mantener el vicio que estaba destruyendo a nuestra familia. La situación se volvió insoportable cuando me enteré de que estaba llevando a Rafael a sus visitas con los narcotraficantes. Una vecina, doña Conchita, me contó que había visto a María entrando en un callejón conocido por los problemas con drogas, llevando al niño de la mano. Eso me sacó de mis casillas. La noche del 14 de agosto, víspera de la tragedia, tuvimos la pelea más violenta que jamás habíamos tenido. Le dije que iba a pedir el divorcio y pelear por la custodia de Rafael, que no iba a permitir que pusiera a nuestro hijo en peligro por su vicio. «Tú nunca me vas a quitar a mi hijo», berreó completamente alterada. «Prefiero morirme antes de dejarte quedártelo». Pensé que eran solo palabras dichas en el calor de la discusión. Qué equivocado estaba. El 15 de agosto me desperté temprano para agarrar una carga urgente que iba a dejar buena lana, fertilizante que tenía que llegar a Querétaro antes del mediodía. Me despedí de Rafael mientras todavía dormía en su cuarto. Le di un beso en la frente y le susurré: «Papi ya viene, campeón». Eran las 6 de la mañana. Cuando regresé a las 5 de la tarde, la casa estaba vacía, completamente vacía. María se había llevado su ropa, algunas cosas de Rafael, y había desaparecido. Dejó solo un recado encima de la mesa de la cocina, escrito con esa letra nerviosa que tenía: «Juan Carlos, nunca más vas a ver a tu hijo. Me voy bien lejos de aquí, donde nunca nos vas a poder encontrar. No intentes buscarnos porque es pérdida de tiempo. Rafael va a crecer lejos de ti, y cuando esté grande va a entender que su papá era un hombre que solo pensaba en el trabajo y nunca dio amor de verdad a su familia. Olvídate de que existimos. María». Leí el recado 10 veces, 20 veces, tratando de creer que era una pesadilla. Corrí por el patio gritando el nombre de Rafael. Revolqué cada rincón de la casa, llamé a todos los parientes de María. Nadie sabía nada. Fui directo a la delegación, pero el comandante me recibió con frialdad. «Pleito de marido y mujer, don Juan. Ella es la mamá del chamaco. Tiene derecho de llevárselo. No puedo considerar esto secuestro cuando no hay violencia de por medio». «Pero ella usa drogas. Está poniendo a mi hijo en peligro», le rogaba. «¿Usted puede comprobar eso? ¿Tiene análisis médicos, alguna evidencia, testigos que la vieron usando drogas frente al niño?» Yo no tenía nada concreto, solo sospechas, chismes de vecinos y unos papeles que ella fácilmente podía decir que no eran suyos. La ley estaba de su lado. Durante los primeros meses moví cielo y tierra. Contraté al primer investigador privado, un hombre llamado Sebastián, que cobraba una fortuna pero prometía resultados. Investigó cada ciudad del Bajío, tocó en la puerta de cada familiar lejano de María, siguió cada pista por mínima que fuera. Descubrimos que habían pasado por Irapuato, después por Salamanca, siempre quedándose pocos días en cada lugar. Sebastián hasta encontró a una mujer que dijo haber visto a María en una central de autobuses con un niño pequeño. Pero cuando llegamos ahí, ya se habían ido otra vez. Era como si María supiera exactamente cómo despistar cualquier investigación. Cambiaba de nombre constantemente, no dejaba rastros, pagaba todo en efectivo. Y lo peor, descubrí más tarde que estaba vendiendo a Rafael.
no vendiéndolo definitivamente, sino rentándolo. Dejaba al niño con mujeres que querían cuidar a un crío por unos meses, recibía dinero a cambio, y cuando se acababa la lana, desaparecía con Rafael otra vez. Usaba a mi hijo como fuente de ingresos para mantener el vicio. Ahora déjame preguntarte algo importante. Después de escuchar todo lo que María le hizo a Rafael, ¿crees que debía haber hecho algo diferente? ¿Crees que fui muy ingenuo al confiar en ella? Déjame tu opinión honesta en los comentarios, porque me gustaría saber qué habrías hecho tú en mi lugar. El segundo investigador que contraté en 1990 fue quien descubrió ese esquema terrible. A través de una red de informantes, supo que María andaba ofreciendo a Rafael a familias que no podían tener hijos, siempre con la promesa de que era temporal, pero cobrando cantidades altas por el cuidado. Fue así como llegó hasta Rosa Elena Silva en Celaya. Rosa era una mujer soltera de unos 45 años que trabajaba como costurera y siempre quiso tener un hijo. Cuando María apareció en su puerta en 1991, ofreciéndole cuidar a Rafael por un tiempo, Rosa aceptó de volada. La diferencia es que Rosa se enamoró del niño de verdad. Cuando María regresó meses después, queriendo llevarse a Rafael para negociar con otra familia, Rosa se negó. Le ofreció todo el dinero que había ahorrado para quedarse con el niño definitivamente. María aceptó el dinero. Firmó unos papeles que Rosa le exigió sin saber bien qué estaba haciendo, porque ya estaba completamente destruida por las drogas, y desapareció para siempre de la vida de Rafael. Rosa alteró los documentos del niño, cambió el apellido a Silva Ramírez, inventó la historia de que los papás habían muerto en un accidente y crió a Rafael como si fuera su hijo, por amor genuino, no por dinero. Yo solo descubrí todo esto mucho tiempo después, a través del tercer investigador que contraté en 1995. Pero cuando llegamos hasta Rosa, ella ya se había mudado con Rafael. Y así fue durante años, siempre un paso atrás, siempre llegando tarde. Rosa protegía a Rafael de mí, porque creía sinceramente que era lo mejor para el niño. No sabía que yo estaba buscando, no sabía que nunca me había rendido. María le había contado que el papá del niño era violento, que les pegaba, que era mejor que Rafael creciera lejos de mí. Y fue así como mi hijo creció creyendo que yo estaba muerto. Durante 37 años cargué el peso de esa culpa. Me preguntaba todos los días si Rafael estaba bien, si tenía hambre, si extrañaba a su papá, si recordaba las historias que le contaba, los juguetes que hacíamos juntos, el amor que existía entre nosotros. Ahora, viendo a ese hombre en el puesto de tamales, yo sabía que Rosa había hecho un buen trabajo. Rafael había crecido derecho, trabajador, honesto, pero también cargaba una tristeza en los ojos que me partía el corazón. La tristeza de un hijo que creció huérfano sin serlo. Los años que siguieron a la desaparición de Rafael fueron una verdadera travesía por el desierto. Cada día amanecía con la misma angustia, quemándome el pecho, y terminaba con la misma sensación de derrota. Pero no podía rendirme. Un padre nunca se rinde de su hijo, no importa cuántos obstáculos aparezcan en el camino. Los investigadores se multiplicaron a lo largo de las décadas. Después de Sebastián vino Marcos en 1993, un hombre serio, experimentado, que me dio esperanza cuando dijo que tenía métodos nuevos para investigar casos viejos. Él logró rastrear algunos pasos de María por los 90, descubriendo que había desarrollado múltiples personalidades para engañar a las autoridades. Una vez se llamaba María Ramírez, otra vez Carmen Silva, siempre cambiando, siempre huyendo. Fue Marcos quien descubrió sobre Rosa Elena por primera vez. A través de una red de informantes en Celaya, supo que una costurera soltera había adoptado a un niño alrededor de 1991. La descripción cuadraba. Niño de 3 años, cabello castaño, ojos verdes. Mi corazón casi se sale cuando recibí esa información por teléfono en una parada en Querétaro. Dejé todo y me fui directo a Celaya. Pasé una semana entera tocando de puerta en puerta, mostrando la foto de Rafael a cada persona que encontraba. Muchos decían que sí, conocían a Rosa Elena, pero que se había mudado hacía poco. Siempre un paso atrás,
siempre llegando tarde. En 1995 contraté a la tercera investigadora, doña Berenice, una mujer de 50 años que trabajaba con casos familiares. Ella fue quien me explicó cómo funcionaba el esquema de María. Don Juan, su exesposa, no era solo adicta. Tenía un plan. Vendía acceso al niño a mujeres que querían hijos, cobraba por meses de cuidado y cuando se acababa el dinero, se llevaba al niño de vuelta para repetir el engaño en otro lugar. El descubrimiento me dejó con náuseas. Pensar que mi hijo fue usado como objeto de negociación, pasando de mano en mano, me hacía sentir una rabia que nunca pensé que fuera capaz de sentir. Pero al mismo tiempo había una luz de esperanza. Si Rosa Elena se había negado a devolverle Rafael a María, significaba que mi niño había encontrado a alguien que de verdad lo amaba. Durante los años 2000, la tecnología empezó a facilitar las búsquedas. Creé perfiles en redes sociales. Publiqué fotos de Rafael Niño en grupos de personas desaparecidas. Usé todo lo que estaba a mi alcance. Recibía mensajes de gente solidaria que decía haber visto a alguien parecido, pero todas las pistas llevaban a callejones sin salida. El peor período fue entre 2005 y 2010. Sandra, mi esposa actual que conocí en 2003, me apoyaba en todo, pero yo notaba el cansancio en su cara. «Juan Carlos, tú también necesitas vivir tu vida», me decía con cariño. «Rafael está siendo bien cuidado por esa Rosa Elena. Tal vez sea mejor aceptar que...» Siempre la interrumpía. Un padre no acepta. Un padre busca hasta encontrar o hasta morir en el intento. Sandra nunca volvió a tocar el tema, pero siguió apoyándome en silencio. Sabía que esa búsqueda era parte de quien yo era, y que sin ella no sería el hombre que ella amaba. En 2010 recibí la noticia de la muerte de María. Sobredosis, sola en un cuarto de pensión en Irapuato. Sentí una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque ya no podría hacerle más daño a Rafael. Tristeza porque, a pesar de todo, fue mi esposa alguna vez y la mamá de mi hijo. La muerte de María renovó mi esperanza. Pensé que tal vez Rosa estaría más dispuesta a escucharme, sabiendo que la mamá biológica de Rafael ya no estaba viva para causar problemas. Intensifiqué las búsquedas. Contraté a un cuarto investigador, don Valdemir, jubilado de la Policía Judicial. Fue Valdemir quien logró localizar a Rosa Elena en 2012. Estaba viviendo en una casita sencilla en las afueras de Celaya, trabajando como costurera a domicilio. Tenía unos 65 años, cabello blanco, aire maternal. Cuando toqué a su puerta llevando documentos que comprobaban que yo era el papá de Rafael, empezó a llorar antes de que me presentara. «Yo sabía que este día llegaría», dijo, invitándome a pasar. «Durante todos estos años recé para que usted apareciera. Pero también recé para que no apareciera, porque amo a ese muchacho como si fuera mi propio hijo». Rosa me contó todo. Cómo María había llegado a su puerta en 1991 ofreciendo a Rafael a cambio de dinero, cómo se enamoró del niño el primer día, cómo inventó la historia de que los papás habían muerto para proteger a Rafael de la verdad dolorosa. «María dijo que el papá era violento, que les pegaba», explicó Rosa. «Yo le creí y quise proteger a Rafael de ese dolor. Ahora veo que me equivoqué, pero en ese entonces parecía lo correcto». Rafael, que entonces tenía 27 años, no estaba en casa. Trabajaba en un taller mecánico y solo regresaba en la noche. Rosa me pidió tiempo para prepararlo, para explicarle la situación gradualmente. «Creció creyendo que ustedes murieron», dijo. «Si le cuento de golpe que su papá está vivo y quiere verlo, puede ser un shock muy grande. Déjeme ir preparando el terreno despacito». Acepté, pero le pedí que no tardara mucho. Ya había esperado 24 años. No aguantaría esperar mucho más. Regresé a León con el corazón en la mano, contando los días para que Rosa me diera una respuesta. Sandra notó mi ansiedad y me ayudó a organizar un cuarto en nuestra casa por si Rafael aceptaba conocerme. 2 semanas después, Rosa me llamó llorando. «Don Juan, no tuve valor de contarle. Cuando empecé a hablar del pasado, vi cuánto todavía sufre pensando en los papás que murieron.
Dijo que no quiere saber más nada de eso, que Rosa Elena es la única familia que necesita. No pude destruir su paz. Mi mundo se derrumbó en esa llamada. Estaba tan cerca y al mismo tiempo tan lejos como siempre. Pasé meses tratando de convencer a Rosa de que al menos me diera la dirección de Rafael para yo mismo intentar un acercamiento. Pero se negaba, siempre diciendo que estaba protegiendo a su hijo. En 2015, Rosa murió de cáncer. Lo supe a través de Valdemir, que seguía investigando discretamente. Con su muerte, perdí mi única conexión directa con Rafael. Él había desaparecido otra vez, esta vez por voluntad propia. Los últimos 10 años fueron los más difíciles. Ya no era joven, ya sentía el peso de la edad y la carretera. Empecé a preguntarme si Dios realmente quería que encontrara a mi hijo, o si era para aceptar que algunos capítulos de la vida quedan sin final. Pero en el fondo del corazón, nunca dejé de creer. Cada vez que paraba en una gasolinera, cada vez que platicaba con un desconocido, una parte de mí esperaba que fuera él. Rafael adulto, cambiado por el tiempo, pero todavía mi hijo. Y fue eso lo que pasó ese martes de marzo en el puesto de tamales de la carretera federal 57. Después de 37 años, Dios finalmente puso a mi hijo en mi camino. No fue coincidencia, fue misericordia divina respondiendo a las oraciones de un padre que nunca dejó de amar. A ver si eres de los valientes o de los que solo ven. Dale like a este video ahora mismo. Apuesto a que no te atreves. La mayoría solo mira y se va sin dejar ni un like. Demuéstrame que eres diferente. La vida que Rafael conocía estaba fundamentada en el amor de una mujer que nunca cuestionó su decisión de acogerlo. Rosa Elena Silva era más que una mamá adoptiva. Era una guardiana que transformó a ese niño asustado de 3 años en un hombre honesto y trabajador. Cuando llegó a manos de Rosa en 1991, Rafael era apenas un niño confundido, traumatizado por los cambios constantes de ambiente. Había pasado por diferentes cuidadoras que María conseguía para él, siempre por dinero. Rosa fue diferente desde el primer día. Lo acogió con cariño genuino, sin intenciones económicas, solo movida por la compasión. Su casa era sencilla. 2 cuartos, sala pequeña, cocina que siempre olía a café fresco y pan de elote. Rosa trabajaba como costurera, recibiendo encargos de las vecinas para arreglar vestidos o hacer ropa sobre medida. El ruido rítmico de la máquina Singer antigua se volvió la banda sonora de la infancia de Rafael. Rosa inventó una historia que protegía el corazón del niño, pero que también lo alejaba de la verdad. Tus papás se fueron muy temprano, mi hijo. Dios quiso llevárselos para tenerlos cerca, pero te dejó aquí conmigo para cuidarte. Tú eres mi regalo del cielo, solía decir, acariciando su cabello castaño. Rafael creció creyendo en esa narrativa. No extrañaba lo que nunca conoció, porque Rosa llenó todos los espacios vacíos de su infancia con dedicación maternal. Lo llevaba a misa de domingo en la iglesita del barrio, le enseñaba valores de honestidad y trabajo, y siempre repetía que él era especial. Desde los 8 años, Rafael ayudaba a Rosa con pequeñas tareas. Organizaba los carretes de hilo por color, sostenía telas mientras ella cortaba, barría el taller improvisado en el patio. Nunca se quejó del trabajo, al contrario, sentía orgullo de contribuir al sustento de la casa. En la adolescencia, empezó a trabajar en un taller mecánico cerca, aprendiendo sobre motores y reparaciones. Tenía maña con las manos, heredada tal vez de la delicadeza que Rosa demostraba al coser. El dinero que ganaba se lo entregaba íntegro a ella, que siempre guardaba una parte en una lata vieja de galletas para emergencias. Rosa nunca se casó. Nunca tuvo novio formal después de que Rafael llegó. Decía que Dios la había escogido para ser mamá de una forma diferente y que eso era suficiente para llenar su vida de propósito. Rafael era su alegría, su razón de despertar todos los días con ánimo. Cuando cumplió 25 años en 2010, Rafael intentó convencer a Rosa de que se jubilara. «Señora, usted ya trabajó toda la vida. Déjeme cuidar de la casa ahora», propuso.
Pero a Rosa le gustaba mantener las manos ocupadas, sentir que todavía era útil. Siguió cosiendo hasta que las fuerzas se lo permitieron. El diagnóstico de cáncer llegó en 2018. Rosa, entonces de 72 años, recibió la noticia con la serenidad de quien ya hizo las paces con la mortalidad. Rafael se desesperó. Esa mujer era todo lo que conocía de familia, de estabilidad, de amor incondicional. Durante 2 años se dividió entre trabajo y cuidados. Llevaba a Rosa a las consultas médicas, aplicaba los medicamentos, preparaba las comidas que ella podía tragar. En las noches difíciles, cuando el dolor apretaba, él le sostenía la mano y canturreaba las mismas canciones que ella le cantaba para dormirlo cuando era niño. «Rafael, mi niño», dijo en una de las últimas conversaciones conscientes. «Necesito contarte algunas cosas sobre tu pasado. Hay papeles guardados en el cajón de mi cuarto, debajo de las toallas bordadas. Cuando yo parta vas a entender mejor de dónde viniste». Él no quiso oír hablar de muerte en ese momento. «La señora va a estar bien, va a salir de esta. No hable así». Rosa sonrió con la debilidad de quien ya se estaba despidiendo. «Voy a estar bien, sí, hijo, pero no aquí. Voy a estar en un lugar donde puedo cuidarte de lejos, donde puedo pedirle a Dios que te proteja siempre». Murió una madrugada de diciembre de 2020, sosteniendo la mano de Rafael. Él lloró como nunca había llorado en su vida, sintiéndose completamente huérfano por primera vez. El mundo perdió color, sabor, sentido. Fue apenas 3 meses después del funeral que Rafael tuvo valor de abrir el cajón que Rosa había mencionado. Entre toallas amarillentas por el tiempo, encontró una carpeta de documentos que cambió completamente su comprensión sobre sí mismo. Había un acta de nacimiento original, diferente a la que siempre conoció. En el nombre del padre estaba escrito Juan Carlos Martínez. En el nombre de la madre, María Guadalupe Santos. Su nombre verdadero era Rafael Martínez Santos, no Rafael Silva Ramírez como siempre creyó. Encontró también fotos viejas, un bebé en brazos de un hombre joven con overol de trotero, un niño pequeño sentado en la cabina de un tráiler rojo, una familia de 3 en un parque, sonriendo. En el reverso de una foto con letra de rosa, Rafael con sus verdaderos padres 1987. Había cartas también. Cartas que yo había escrito a Rosa en 2012, suplicándole que me dejara ver a mi hijo. Cartas que ella nunca me respondió, pero que tampoco destruyó. En una de ellas yo escribía: «Solo quiero que sepa que su papá nunca dejó de buscarlo, que lo ama más que a su propia vida, que cada día sin él es una agonía insoportable». Rafael pasó semanas procesando toda esa información. Su vida entera había sido una mentira amorosa. Rosa lo había protegido, sí, pero también le había robado la oportunidad de conocer a su verdadero padre. Y su padre estaba vivo, lo había estado todo este tiempo, buscándolo sin descanso. Sintió una mezcla de emociones imposible de describir. Rabia por la mentira, gratitud por el amor de Rosa, curiosidad sobre mí, miedo de lo desconocido, culpa por sentir todo eso al mismo tiempo. Decidió no buscarme. No todavía. Necesitaba tiempo para procesar, para entender quién era realmente, para decidir si quería abrir esa puerta del pasado. Guardó los documentos, vendió la casa de Rosa y se mudó a Querétaro buscando un nuevo comienzo. Fue ahí, en la carretera federal 57, donde montó su puesto de tamales. Un trabajo sencillo, honesto, que le permitía vivir sin grandes pretensiones mientras ponía en orden sus pensamientos y sus emociones. Y fue ahí donde el destino, o Dios o como quieran llamarle, decidió que nuestras vidas volverían a encontrarse después de 37 años. De ese primer encuentro en el puesto de tamales, algo cambió completamente dentro de mí. Era como si una fuerza invisible me jalara de regreso ahí todos los días. Por más que intentara seguir mi ruta normal, siempre arreglaba una excusa para pasar por la carretera federal 57 y pararme en ese puestito. «De nuevo por aquí, don Juan Carlos». Rafael sonreía cada vez que me veía llegando. Ya se sabía mi pedido de memoria: 2 tamales de rajas y café bien cargado. Pero yo no iba solo por la comida,
Iba porque cada plática con él desenterraba recuerdos que pensaba haber perdido para siempre. Empecé a fijarme en los detalles más pequeños, la manera en que agarraba las cosas, siempre con las dos manos, como si tuviera miedo de que se le cayeran. Era exactamente así como el pequeño Rafael agarraba sus juguetes cuando tenía 3 años. La forma en que inclinaba la cabeza cuando estaba concentrado, procesando alguna información. Gestos tan familiares que hasta dolían en el pecho. «Rafael, ¿tienes alguna alergia?», pregunté un martes tratando de sonar casual. «Tengo sí al cacahuate. Es raro, ¿no? Rosa siempre decía que era cosa rara. ¿Por qué pregunta?». Mi corazón casi se sale por la boca. Rafael siempre fue alérgico al cacahuate desde bebé. Cuando tenía 2 años, comió un dulce en una fiesta y se le hinchó toda la cara. María se puso histérica. Me llamó llorando, pidiéndome que regresara del trabajo. Fue una de las pocas veces que reconoció que me necesitaba. Curiosidad nomás. Mi exesposa también tenía esa alergia. Mentí, sin querer asustarlo todavía. Pero las señales seguían apareciendo. Rafael me contó que le encantaba la carne asada y que Rosa siempre la hacía los domingos después de misa, exactamente como yo lo hacía cuando él era chiquito. El domingo era día de carnita asada en el patio, mientras él jugaba con sus carritos en la tierra. ¿Y música? ¿Qué tipo de música te gusta?, pregunté en otra ocasión. «Ah, música norteña, compa, principalmente la vieja, ¿sabe? Los Tigres del Norte, los Bukis, Vicente Fernández». Rosa decía que yo ya nací cantando esas rolas. Otra señal más. Cuando Rafael era bebé, yo ponía esos grupos en el radio del tráiler. Se dormía mejor escuchando norteña. María pensaba que era una tontería, pero yo sabía que a mi chamaco le gustaba. Con cada encuentro, Rafael también parecía estar más a gusto conmigo. Empezó a contarme historias de su vida con Rosa, de las dificultades que enfrentó después de que ella murió, de la soledad que cargaba. Y yo notaba entre líneas que le hacía falta una familia de verdad. «¿Usted tiene hijos, don Juan Carlos?», preguntó un día limpiando el mostrador con ese trapo a cuadros viejo. La pregunta me agarró desprevenido. Por un momento no supe qué responder. ¿Cómo explicar que sí, tenía un hijo, y que ese hijo estaba ahí mero enfrente de mí? Tuve un hijo», respondí despacio. «Lo perdí hace muchos años, era todavía chiquillo». «No, hombre, qué triste». «Disculpe preguntar. Ha de ser muy duro perder un hijo». «Es el dolor más gacho que existe en el mundo, Rafael. Un padre nunca se recupera de eso completamente. Siempre queda una parte del corazón que sangra». Se quedó callado por unos minutos, como si estuviera procesando el peso de mis palabras. Después dijo algo que casi me hizo llorar ahí mismo. «Yo también extraño mucho a mi papá. Rosa siempre decía que murió cuando yo era chiquillo, pero a veces sueño con un hombre que me carga y me cuenta historias. Puede ser pura imaginación mía, pero se siente tan real». No era imaginación. Eran recuerdos verdaderos que resistieron el tiempo y las mentiras que le contaron para protegerlo. Una parte de él todavía se acordaba de mí, incluso después de 37 años. Empecé a visitarlo no solo como cliente, sino como amigo. A veces llegaba al final de la tarde, cuando había menos movimiento, y nos quedábamos platicando de la vida, de sueños, de las marcas que el tiempo deja en el alma de las personas. Fue en una de esas pláticas que noté un lunar en el cuello, cerca de la oreja izquierda, una marquita oscura de forma irregular que yo besaba todas las noches cuando acostaba al pequeño Rafael para dormir. «¿Esa marca la tienes desde chiquillo?», pregunté, señalando discretamente. «Sí, Rosa decía que era mi marca especial, que Dios me hizo así para que yo fuera único en el mundo». Rosa no estaba equivocada. Esa marca siempre fue especial para mí también. Era mi forma de reconocer a mi hijo en la oscuridad cuando despertaba llorando de madrugada y yo iba a consolarlo. Las señales estaban todas ahí enfrente de mis ojos. La alergia, los gustos musicales, el lunar, los gestos familiares, hasta la manera dulce de hablar. No podía ser coincidencia. Era mi Rafael, crecido, madurado por la vida,
pero todavía cargando en sí pedazos del niño que perdí. Con cada encuentro mi certeza se hacía más sólida, pero también crecía mi angustia. ¿Cómo contarle la verdad sin destruir la poquita estabilidad que había logrado construir? ¿Cómo explicarle que la mujer que consideraba su mamá le había mentido sobre todo? ¿Cómo pedirle perdón por 37 años de ausencia forzada? Empecé a soñar con él todas las noches. Soñaba con el niño de 3 años que me decía papi troquero y despertaba viendo al hombre de 40 que vendía tamales a la orilla de la carretera. El pasado y el presente se mezclaban en mi mente, creando una confusión emocional que apenas podía soportar. Sandra notó mi cambio de comportamiento. Juan Carlos, andas raro, siempre pensativo, siempre preocupado por algo. ¿Qué está pasando? No pude contarle todavía. Era demasiado grande, demasiado complejo para ponerlo en palabras. Primero necesitaba estar completamente seguro. Después necesitaba encontrar una forma de abordar a Rafael sin asustarlo. Pero el corazón de padre no mentía. Cada célula de mi cuerpo reconocía a ese hombre como mi hijo. Era una conexión que iba más allá de la razón, más allá de la lógica. Era el amor paternal que permaneció intacto durante 4 décadas de separación. Entre un cliente y otro en el puesto, yo observaba el movimiento alrededor. Troteros cansados, familias viajando, vendedores ambulantes pasando. Todo parecía normal para quien está acostumbrado con la rutina de la carretera, pero para mí cada detalle tenía un significado profundo. Estaba en medio de un descubrimiento que cambiaría mi vida para siempre. Rafael, por su parte, empezó a tratarme con un cariño especial. Siempre apartaba los mejores tamales para mí. Siempre tenía una sonrisa y una palabra amable. Parecía sentir instintivamente que había algo diferente en nuestra amistad. «Usted es buena gente, don Juan Carlos», dijo una tarde de sol fuerte. Hacía tiempo que no platicaba tanto con alguien. A veces uno se siente solo en el mundo, ¿no? Uno nunca está solo, Rafael. Aunque parezca que sí, siempre hay alguien pensando en uno, echándole porras. A veces esa persona está más cerca de lo que imaginamos. Sonrió sin entender el verdadero significado de mis palabras, pero yo sabía que pronto tendría que revelar la verdad. El destino me había llevado hasta mi hijo. Ahora necesitaba encontrar el valor para dar el siguiente paso de esta jornada imposible. La certeza que crecía en mi pecho necesitaba un respaldo concreto. No bastaba con sentir que Rafael era mi hijo. Necesitaba pruebas que no dejaran lugar a dudas. Era cuestión de responsabilidad, tanto hacia él como hacia mí mismo. No podía arriesgarme a destruir la paz de ese hombre basándome solo en una intuición, por más fuerte que fuera. Agarré el teléfono y le hablé a un investigador que conocía desde hace años, Valdemir Sousa, especialista en casos complejos de desapariciones y adopciones irregulares. Le expliqué toda la situación, el encuentro en el puesto, las coincidencias, las señales que me hacían creer que ese vendedor de tamales era mi hijo perdido desde hace 37 años. «Don Juan Carlos, voy a ser franco», dijo Valdemir. «Casos como este son delicados. La gente se hace esperanzas enormes y a veces se decepciona. Pero si usted está seguro de que vale la pena investigar, le entramos. Solo le pido paciencia. Va a llevar tiempo». Estuve de acuerdo, sabiendo que la prisa sería enemiga de la precisión. Valdemir empezó el trabajo discretamente, revisando archivos públicos, registros de la Oficina del Registro Civil, documentos hospitalarios. Pidió fotos viejas de Rafael niño para comparar con posibles registros encontrados. El primer descubrimiento llegó 2 semanas después. Valdemir había localizado el acta de nacimiento original de Rafael Martínez Santos, emitida en León el 15 de junio de 1985. En el nombre del padre constaba Juan Carlos Martínez, el de la madre María Guadalupe Santos. Era exactamente lo que esperaba encontrar, pero ver eso en el papel oficial me hizo llorar como niño. Ahora necesitamos confirmar que ese Rafael Martínez Santos es el mismo Rafael Silva Ramírez que vende tamales en la Federal 57, explicó Valdemir. Y para eso voy a rastrear los documentos de la adopción hecha por Rosa Elena. La investigación se profundizó.
Valdemir descubrió que Rosa Elena Silva realmente había adoptado informalmente a un niño en 1991 en Celaya. Los documentos mostraban alteración en el nombre del niño de Rafael Martínez Santos a Rafael Silva Ramírez, además de la creación de una nueva acta con datos falsos sobre los padres. Fue una adopción irregular, don Juan Carlos. Rosa creó documentos nuevos para proteger al chamaco, probablemente con miedo de que alguien viniera a reclamarlo de vuelta. Era común en esa época, especialmente cuando los niños eran abandonados por mamás adictas. Las evidencias se acumulaban, pero yo quería certeza absoluta. Valdemir sugirió algo que me puso la piel chinita. Examen de ADN. Es la única forma de tener 100% de certeza. Puedo arreglar una manera discreta de recolectar material genético de él sin que se dé cuenta. Después lo comparamos con una muestra suya. La idea me dejó incómodo. Parecía una traición recolectar ADN de Rafael a escondidas, pero al mismo tiempo necesitaba esa confirmación antes de voltearle la vida de cabeza para abajo. Haz lo que tengas que hacer, autoricé con el corazón pesado. Valdemir tenía contactos en una clínica social que atendía trabajadores autónomos de la región. A través de una trabajadora social, lograron que Rafael se hiciera un chequeo de rutina subsidiado por el gobierno. Durante la consulta, recolectaron saliva para exámenes preventivos. Rafael nunca supo del verdadero propósito. La espera por el resultado fue torturante. 2 semanas que parecieron 2 años. Apenas podía dormir, apenas podía concentrarme en los viajes. Sandra notaba mi ansiedad, pero yo todavía no tenía valor de contarle lo que estaba pasando. La llamada llegó un jueves por la mañana. Estaba parado en una gasolinera en Aguascalientes cuando sonó el celular. Don Juan Carlos, aquí Valdemir, tengo el resultado. Mi corazón se detuvo. Me bajé del camión y me alejé de los otros choferes. Dígame, Valdemir. Compatibilidad del 99,7%. Es su hijo, sin lugar a dudas. Me senté en la banqueta y lloré. Lloré como no lloraba desde el día que perdí a Rafael por primera vez. Pero ahora eran lágrimas de alivio, de gratitud, de una felicidad que ya ni sabía que era capaz de sentir. Mi chamaco estaba vivo, mi chamaco estaba bien, mi chamaco estaba a pocos kilómetros de mí. Con las pruebas científicas en mano, Valdemir me ayudó a reunir todo el material necesario para confrontar a Rafael con la verdad. Organizamos las actas originales, las fotos viejas, las cartas que le había enviado a Rosa a lo largo de los años, los recibos de los investigadores contratados, todo lo que comprobara que nunca me había rendido de buscarlo. Don Juan Carlos, prepárese psicológicamente, aconsejó Valdemir. La reacción de él puede ser cualquiera. Puede ponerse feliz, puede ponerse furioso, puede entrar en shock. 40 años creyendo una versión de la historia es mucho tiempo. Su mente va a necesitar tiempo para procesar la verdad. Pasé semanas ensayando cómo abordar el asunto. Planeé decenas de pláticas diferentes. Imaginé todas las reacciones posibles. ¿Cómo explicar que la mujer que consideraba su mamá le había mentido sobre todo? ¿Cómo justificar 37 años de ausencia sin parecer que me había rendido? Decidí empezar despacio, sembrando semillas de duda sobre la versión oficial de la historia. Durante nuestras pláticas en el puesto, empecé a hacer preguntas más dirigidas sobre Rosa, sobre su infancia, sobre los recuerdos más viejos que podía recuperar. Rafael, ¿no te parece raro no acordarte de nada de tus papás biológicos? ¿Ni un recuerdo, ni una sensación? A veces tengo unos sueños medio raros, admitió. Sueño con un hombre grandote, de voz gruesa, que me sube a la cabina de un camión. Pero debe ser pura imaginación mía, ¿no? Rosa siempre dijo que yo era muy chiquillo cuando ellos murieron. ¿Y si no fuera imaginación? ¿Y si fueran recuerdos de verdad? Me miró con curiosidad, pero no insistió en el tema. Todavía no estaba listo para cuestionar la única verdad que conoció toda su vida. Una tarde de abril, cuando el puesto estaba vacío y solo estábamos nosotros dos platicando, me armé de valor. Llevé una carpeta con algunos documentos, nada muy pesado todavía, solo lo suficiente para empezar a abrirle los ojos. Rafael, necesito enseñarte una cosa. Puede ser que no signifique nada,
pero creo que tienes derecho de saber. Abrí la carpeta y saqué el acta de nacimiento original de él. La puse encima del mostrador, al lado del acta que él conocía. Mira estas dos actas. Fíjate en las diferencias. Agarró los papeles, comparó la información, frunciendo el ceño conforme notaba las discrepancias. El nombre de los padres, el lugar de nacimiento, hasta la fecha tenían pequeñas diferencias. «Esto no tiene sentido», murmuró. «¿Cómo puede haber dos actas diferentes de la misma persona?» «Porque una es falsa, Rafael, y creo que sé cuál es la verdadera». Le enseñé las otras evidencias. Las fotos viejas, una carta que Rosa había recibido de mí en 1999, el reporte del investigador confirmando la adopción irregular. Cada documento era una pieza del rompecabezas que reconstruía su verdadera historia. Rafael se quedó callado por largos minutos, procesando todo aquello. Vi el momento exacto en que la verdad empezó a formarse en su mente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Las manos le temblaban sosteniendo los papeles. «Está diciendo que mi papá puede estar vivo». «Estoy diciendo que tu papá está aquí enfrente de ti desde hace 2 meses, comprando tamales y tratando de armarme de valor para contarte la verdad». El mundo se detuvo para ambos en ese momento. Rafael me miró como si me viera por primera vez, buscando en mi cara rasgos que confirmaran lo imposible. Y yo lo miré viendo finalmente a mi chamaco perdido, ahora hecho hombre, sentado enfrente de mí, después de un viaje que duró casi 4 décadas. «Papá», fue todo lo que logró susurrar, y me derrumbé, abrazando a mi hijo por primera vez en 37 años. En las semanas que siguieron a la confirmación del ADN, cargué conmigo un peso que oscilaba entre la euforia y el terror. Tenía la prueba científica de que ese hombre era mi hijo. Pero ¿cómo entregar esa verdad sin despedazar la única realidad que conoció durante 37 años? Durante mis viajes en ese periodo, mi celular se volvió mi confidente. En las madrugadas solitarias de la carretera, escuchaba las oraciones del padre Chucho Olivares, dejando que sus palabras calmaran mi alma inquieta. «Señor, concédeme serenidad para aceptar lo que no puedo cambiar, valor para cambiar lo que puedo, y sabiduría para reconocer la diferencia». Resonaba en la cabina del camión mientras yo contemplaba las estrellas a través del parabrisas. Esas oraciones se volvieron mi fuerza. Cuando la ansiedad amenazaba con ahogarme, cuando el miedo al rechazo intentaba paralizarme, paraba el camión a la orilla de la carretera y buscaba en las palabras del Padre el valor que necesitaba. Dios nunca nos presenta un desafío mayor que nuestra capacidad de superarlo, siempre decía. Y yo me aferraba a esa certeza como un náufrago se aferra a una tabla. Organicé minuciosamente cada documento que le llevaría a Rafael, las actas de nacimiento original y falsa, lado a lado, las fotos amarillentas por el tiempo, Rafael bebé en mi regazo, Rafael dando sus primeros pasos en el patio de la casa, Rafael jugando con mis troquecitos de juguete, cartas que le escribí a Rosa a lo largo de los años, súplicas de un padre desesperado por volver a ver a su hijo, recibos de los investigadores contratados, comprobando que nunca paré de buscar, y por último, el resultado del examen de ADN con sus números científicos fríos que confirmaban lo que mi corazón ya sabía, compatibilidad del 99.7% de parentesco paternal. El día escogido fue un jueves de mayo. El cielo estaba limpio. El sol dorado de la tarde creaba una atmósfera casi de película. Estacioné el camión cerca del taller donde Rafael trabajaba y me quedé unos minutos en el asiento del chofer, escuchando una última oración del padre Chucho. «Señor, pon las palabras correctas en mi boca, que tenga sabiduría para conducir este momento de la forma más amorosa posible. Si esta es tu voluntad, que se haga con bondad y misericordia». Respiré profundo, agarré la carpeta con los documentos y caminé hacia Rafael. Estaba arreglando el motor de una combi vieja, con las manos sucias de aceite y la cara concentrada en el trabajo. Cuando me vio llegar, sonrió con esa manera sencilla que tanto me recordaba al niño que fue.
Don Juan Carlos, qué bueno verlo. Llegó en buen momento, acabo de hacer café fresquito. Rafael, la verdad necesito hablar en serio contigo. Hay unos papeles aquí que creo que debes ver. La expresión en su cara cambió inmediatamente. Notó el tono grave de mi voz, la seriedad en mi mirada. Se limpió las manos en un trapo y me señaló dos bancos de madera bajo la sombra de un árbol. ¿Pasó algo? ¿Está bien? Estoy bien, hijo, pero necesito contarte una verdad que va a cambiar todo lo que crees saber sobre tu vida. Abrí la carpeta despacio, como si estuviera manejando algo sagrado. El primer documento que le enseñé fue el acta de nacimiento original de él. Esta es tu acta verdadera, Rafael, la que está en el Registro Civil de León. Agarró el papel, lo leyó en silencio, frunciendo el ceño conforme procesaba la información. Cuando llegó a la parte del nombre del padre, se le abrieron los ojos como platos. Juan Carlos Martínez, murmuró. Pero esto no tiene sentido. Rosa siempre dijo que mi papá había muerto. ¿Y por qué mi nombre está diferente? Porque el acta que conoces es falsa, hijo mío. Rosa la mandó a hacer para protegerte, pero mintió sobre una cosa muy importante. Yo nunca morí. Pasé 37 años de mi vida buscándote. Le enseñé las fotos viejas, una por una. La reacción de él fue devastadora de ver. Las manos le temblaban mientras sostenía las imágenes. Los ojos se le llenaban de lágrimas conforme reconocía rasgos familiares en ese bebé desconocido. ¿Este soy yo?, preguntó, señalando una foto donde tenía como 2 años, sonriendo en mi regazo. Eres tú, sí. Y ese soy yo, tu papá, cargando al hijo que más amé en la vida. Le entregué las cartas que le escribí a Rosa, dejando que leyera mis súplicas de padre desesperado. Cada línea que absorbía era como ver la verdad reconstruyéndose en su mente. Cuando llegó al final de la última carta, cerró los ojos y respiró profundo. ¿Por qué Rosa nunca me enseñó esto? ¿Por qué mintió? Porque te amaba, Rafael. Hizo lo que pensó que era mejor para protegerte. María, tu mamá, le había contado a Rosa que yo era violento, que les pegaba. Rosa le creyó y quiso librarte de ese sufrimiento. No sabía que yo estaba desesperado buscándote. El último documento fue el examen de ADN. Cuando leyó el resultado se derrumbó completamente. Lloró como un niño, alternando entre sollozos de dolor y de alivio. 37 años, balbuceó. 37 años pensando que estabas muerto y tú estabas buscándome. Todos los días, hijo. No pasó ni un solo día en que no pensara en ti, no rezara para encontrarte, no esperara que pasara un milagro. Nos quedamos abrazados por largos minutos, padre e hijo reencontrándose después de casi 4 décadas. Ya no éramos el hombre de 28 años y el niño de 3 que se separaron en 1988. Éramos 2 adultos heridos por la vida, pero unidos por un amor que nunca murió. Después de la revelación en el puesto de tamales, los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Rafael necesitaba tiempo para procesar que el hombre que acababa de conocer era su padre, el mismo que creyó muerto durante 37 años. Yo necesitaba darle ese espacio, aunque cada minuto lejos de él se sintiera como una eternidad. Le di mi número de teléfono y le dije que cuando estuviera listo me llamara. No te voy a presionar, hijo. Ya esperé 37 años, puedo esperar un poco más, pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte ni un solo día de mi vida. Pasaron 3 semanas sin noticias, 3 semanas en las que yo no pude concentrarme en nada. Sandra me veía caminar como zombi por la casa, mirando el teléfono cada 5 minutos, rezando para que sonara. Ten fe, Juan Carlos, me decía. Dios no te llevó hasta él para que ahora se pierda otra vez. Una tarde, mientras descargaba el tráiler en un almacén de Querétaro, el teléfono sonó. Era un número desconocido. El corazón casi se me sale. ¿Bueno? ¿Don Juan Carlos? La voz temblaba al otro lado de la línea. Soy Rafael. Me tuve que sentar en el suelo del almacén porque las piernas no me sostenían. Rafael, hijo, gracias por llamar. Yo no sé ni qué decir. He estado pensando mucho en todo esto. Leí las cartas que le escribió a mi tía Rosa.
Vi las fotos. Hablé con gente que la conoció y me confirmaron que usted realmente me buscó durante años. Cada día de mi vida, Rafael. Cada día. Hubo un silencio largo. Luego él habló otra vez, la voz quebrada. ¿Por qué? ¿Por qué mi mamá hizo eso? ¿Por qué me alejó de usted? Le conté todo. Sobre la adicción de María, sobre mis intentos de ayudarla, sobre el secuestro, sobre la búsqueda interminable. No le oculté nada, ni siquiera las partes feas de la historia. Necesitaba que supiera la verdad completa. Cuando terminé, él lloró. Lloró por la infancia que le robaron, por los años que perdimos, por el dolor que ambos cargamos. Y yo lloré con él, a pesar de estar a kilómetros de distancia, conectado solo por esa línea telefónica. ¿Podemos vernos?, preguntó finalmente. Me gustaría conocerlo de verdad. Cuando quieras, hijo, donde quieras. Quedamos de vernos el siguiente domingo en un parque de Querétaro. Le dije que llevara los documentos que Rosa había guardado, que yo llevaría mis propios documentos y fotos de cuando él era niño. Pero antes que nada, le dije, si tú quieres podemos hacernos una prueba de ADN, para que no haya ninguna duda. No necesito prueba de ADN, respondió. Desde que lo vi ese día en el puesto, algo dentro de mí lo reconoció. No sé cómo explicarlo, pero lo supe. Supe que usted era mi papá. Ese domingo fue uno de los días más importantes de mi vida. Llegué al parque una hora antes, nervioso como adolescente en su primera cita. Sandra me acompañó para darme apoyo moral. Cuando Rafael llegó, nos quedamos viéndonos por un largo rato sin saber qué hacer. Nos dábamos la mano, nos abrazábamos. ¿Qué hace un padre cuando reencuentra al hijo que perdió hace 37 años? Fue él quien dio el primer paso. Se acercó, me miró a los ojos y dijo, «Hola, papá», y me abrazó. Me abrazó fuerte, como si tuviera miedo de que me fuera a esfumar si me soltaba. Y yo lo abracé igual, sintiendo por primera vez en casi 4 décadas el peso de mi hijo en mis brazos. Ya no era el niño de 3 años que recordaba, pero seguía siendo mi Rafael. Lloramos los dos. Sandra lloraba también. La gente en el parque nos miraba con curiosidad, pero no nos importaba. Ese momento era nuestro. Pasamos horas hablando. Le conté historias de cuando era bebé, de las travesuras que hacía, de cómo le gustaba que le cantara canciones de José José para dormirlo. Él me contó sobre su vida con Rosa, sobre cómo creció, sobre los sacrificios que ella hizo por él. Yo la amé, dijo Rafael. La amé como a una madre porque para mí lo fue. Sé que me mintió sobre ustedes, pero también sé que me salvó. Si mi mamá, si María me hubiera seguido llevando de un lado a otro, ¿quién sabe qué habría sido de mí? Rosa te salvó, coincidí, y por eso le estaré eternamente agradecido, aunque me haya costado 37 años encontrarte. Le mostré las fotos que había cargado durante décadas, su primer cumpleaños, sus primeros pasos, el día que fuimos al zoológico. Él las miraba con lágrimas en los ojos, tratando de encontrar algún recuerdo en esas imágenes. No me acuerdo de nada, dijo con tristeza. Era muy chiquillo. No importa, le respondí. Vamos a hacer nuevos recuerdos. Tenemos tiempo. Decidimos hacernos la prueba de ADN de todas formas, no porque tuviéramos dudas, sino porque Rafael quería tener documentación legal que comprobara nuestra relación. Para cuando tenga hijos, dijo, quiero que sepan quién es su abuelo de verdad. Los resultados llegaron 2 semanas después. 99.9% de probabilidad de paternidad. Era oficial. Rafael Martínez Santos era mi hijo. Con esos resultados, iniciamos un proceso legal para corregir sus documentos, para devolverle su verdadero apellido si él así lo quería. Rafael decidió mantener el apellido Silva como segundo apellido, en honor a Rosa. Ella fue mi mamá también, explicó. No voy a borrarla de mi vida. Empezó a visitarnos en León los fines de semana. Sandra lo recibió con los brazos abiertos, sin celos ni resentimientos. Es tu hijo, me dijo, y ahora es parte de nuestra familia. Poco a poco fuimos construyendo una relación. No era como la relación padre-hijo tradicional. Eso era imposible después de 37 años de separación. Era algo nuevo,
algo que teníamos que inventar sobre la marcha. Yo aprendí a conocer al hombre en quien se había convertido, trabajador, honesto, reservado, pero cariñoso. Él aprendió a conocerme a mí, terco, persistente, demasiado protector a veces, pero profundamente amoroso. Hubo momentos difíciles. Hubo discusiones cuando yo intentaba recuperar el tiempo perdido, y él se sentía asfixiado. Hubo silencios incómodos cuando ninguno de los dos sabía qué decir. Hubo llantos cuando el peso de los años perdidos se hacía demasiado pesado. Pero también hubo risas, hubo comidas familiares, hubo viajes juntos en el tráiler, donde yo le enseñaba los secretos de la carretera y él me contaba sobre su vida. Hubo tardes de domingo viendo fútbol, hubo cumpleaños celebrados, hubo navidades juntos. Un año después del reencuentro, Rafael me propuso algo que jamás imaginé. ¿Qué le parecería si trabajo con usted? Siempre me gustaron los camiones. La tía Rosa decía que de chiquillo no paraba de dibujarlos. Me encantaría, hijo, pero no tienes que hacerlo por obligación. No es por obligación, es porque quiero pasar tiempo con usted. Quiero recuperar algo de lo que perdimos. Rafael obtuvo su licencia de conducir para tráileres y empezó a acompañarme en los viajes. Al principio solo como copiloto, después aprendiendo a manejar, hasta que se volvió un trotero completo. En esos viajes largos, en la soledad de la carretera, tuvimos las conversaciones más profundas. Hablamos sobre María, sobre Rosa, sobre el pasado, sobre el perdón. Hablamos sobre la vida, sobre Dios, sobre lo que significa ser familia. ¿Me odia por haber desaparecido?, me preguntó una noche mientras manejábamos rumbo a Monterrey. ¿Odiarte? Hijo, tú no desapareciste. Te robaron. Tú eras un niño. No hay nada que perdonar de tu parte. Pero cuando Rosa me dijo que usted me había buscado, yo decidí no buscarlo a usted. Eso sí fue mi decisión. Y tenías derecho a tomarla. Necesitabas tiempo para procesar. No te culpo por nada, Rafael. Nada. Hubo otro silencio. Luego él dijo, yo sí lo perdono. ¿Perdonarme qué? Por no haberme protegido ese día, por haber dejado que mi mamá, que María me llevara. Sé que no fue su culpa, pero durante mucho tiempo, cuando leí sus cartas, sentí rabia. Sentí que un padre de verdad no habría permitido eso. Me dolió escuchar eso, pero entendí. Tienes razón. Debí protegerte mejor. Debí ver las señales más temprano. Debí actuar más rápido. Esa culpa la voy a cargar toda mi vida. No tiene que cargarla más. Lo perdono, papá, y quiero que empecemos desde cero. Desde cero. Qué palabras tan hermosas y tan imposibles al mismo tiempo. No podíamos empezar desde cero, no realmente. El pasado estaba ahí, con todo su peso, pero podíamos empezar desde donde estábamos, construyendo algo nuevo sobre los escombros de lo que perdimos. Y eso fue lo que hicimos. Rafael empezó a llamarme papá de forma natural, sin forzarlo. Yo empecé a llamarlo hijo, sin el nudo en la garganta que tenía al principio. Sandra se volvió su amiga, su confidente, la figura maternal que necesitaba ahora que Rosa ya no estaba. 2 años después del reencuentro, Rafael conoció a una muchacha llamada Lucía en una fiesta de pueblo. Se enamoraron rápido y profundo, como suele pasar con el amor verdadero. Cuando me dijo que iba a casarse, sentí una mezcla de alegría y nostalgia. Mi hijo, el mismo que perdí cuando tenía 3 años, ahora iba a formar su propia familia. ¿Va a caminar conmigo hacia el altar?, me preguntó. Sé que no estuvo ahí para muchas cosas importantes de mi vida, pero quisiera que estuviera para esta. Sería un honor, hijo. La boda fue sencilla pero hermosa en una iglesia de Querétaro. Cuando entré con Rafael del brazo, viéndolo elegante en su traje, sentí que por fin estaba cumpliendo uno de los deberes sagrados de un padre, entregar a su hijo al siguiente capítulo de su vida. En su discurso de agradecimiento, Rafael nos sorprendió a todos. Quiero agradecer a 2 madres que tuve en mi vida, a Rosa Elena Silva, que me crió con amor cuando más lo necesitaba, que me enseñó a ser el hombre que soy, y a María Guadalupe Santos, mi madre biológica, que a pesar de sus problemas me trajo a este mundo. Ambas me dieron vida de formas diferentes.
Y quiero agradecer a mi padre, Juan Carlos Martínez, el hombre más terco y persistente que conozco, que nunca dejó de buscarme durante 37 años. Papá, tu amor me encontró cuando yo ni siquiera sabía que estaba perdido. Gracias por no rendirte. No había un ojo seco en esa iglesia. Un año después de la boda recibí la llamada que me cambió la vida por segunda vez. Papá, vas a ser abuelo. Me quedé paralizado. Abuelo. Iba a ser abuelo. El hijo que creí perdido para siempre, ahora me estaba dando un nieto. 9 meses después, nació Juan Carlos Martínez Hernández, nombrado en mi honor. Cuando lo vi por primera vez, tan pequeñito, con los mismos ojos verdes de la familia, lloré como lloré el día que recuperé a Rafael. Abuelo, conoce a tu nieto, dijo Rafael poniéndomelo en los brazos. Juan Carlos, este es tu abuelo Juan Carlos. Te va a contar tantas historias sobre camiones, sobre la carretera, sobre nunca rendirse. Sostuve a ese bebé y sentí que mi vida había cerrado un círculo. Había perdido a mi hijo a los 3 años, lo recuperé a los 40, y ahora, a mis 67 años, tenía un nieto que llevaría mi nombre hacia el futuro. Hola, chamaquito, le susurré. Soy tu abuelo Juan Carlos. Voy a estar aquí para ti, te lo prometo. No voy a perderme ni un solo momento de tu vida. Los meses siguientes fueron un torbellino de felicidad. Rafael, Lucía y el bebé venían a comer todos los domingos. Sandra se realizó como abuela, llenando la casa de juguetes y pañales. Yo, que pasé décadas en un silencio solitario, ahora vivía rodeado de risas, llantos de bebé y conversas animadas. Papá, el pequeño Juan Carlos ya reconoce su voz, me dijo Lucía un domingo. Cada vez que usted llega deja de llorar y se queda poniendo atención. Es la sangre llamando a la sangre, bromeó Rafael. Ya sabe que su abuelo es trotero. Establecimos una nueva rutina. En los viajes más cortos, Rafael me acompañaba como siempre. En los más largos se quedaba en casa cuidando a su familia. Era el equilibrio perfecto entre el trabajo que amábamos y la familia que finalmente teníamos completa. En uno de esos viajes pasamos por la carretera Federal 57, exactamente en el lugar donde funcionaba el antiguo puesto de tamales donde nos reencontramos. El lugar ahora era una gasolinera moderna, pero paramos de todas formas para recordar. Papá, se imagina que si no le hubiera dado hambre ese día, tal vez nunca nos habríamos encontrado. Me lo imagino, hijo, pero no fue hambre común. Fue Dios guiándome hacia ti. Miramos la carretera movimentada, los camiones que pasaban cargando sueños y destinos, y agradecimos en silencio por el milagro que nos reunió. Hoy, cuando alguien me pregunta sobre los 37 años que pasé buscando a Rafael, digo que no fue tiempo perdido. Fue tiempo de preparación para ser el padre que él necesitaba, para valorar cada momento juntos, para construir una familia basada en gratitud y amor conquistado. Las oraciones que escuchaba en la radio durante mis viajes ya no son súplicas desesperadas de un padre angustiado. Son oraciones de agradecimiento de un hombre que vivió para ver lo imposible volverse realidad. Gracias, Señor, por haberme enseñado que el amor verdadero nunca se rinde, por haber guardado a mi hijo todos estos años, por haberme permitido ser no solo papá, sino también abuelo. El camino de la vida es largo y lleno de curvas, pero con tu guía siempre llegamos al destino correcto. Rafael ahora duerme en el cuarto al lado del nuestro cuando se queda después de los viajes. Sandra arrulla al nieto mientras tararea canciones de cuna. Yo me quedo en el porche viendo las estrellas y agradezco por cada dolor que viví, porque fue ese dolor el que me trajo hasta esta alegría. No somos una familia perfecta. Tenemos nuestras diferencias, nuestros momentos difíciles, nuestras discusiones, pero somos una familia real, construida sobre perdón, paciencia y fe inquebrantable. Y cuando Juan Carlos chiquito crezca, le voy a contar la historia de cómo un trotero nunca se rindió de buscar a su hijo perdido. Cómo 37 años de separación no fueron suficientes para borrar el amor de padre. Cómo una simple parada para comprar tamales se transformó en el milagro más bonito que he presenciado. Esta es nuestra historia. Una historia de fe, perseverancia y amor incondicional.
Una prueba de que en el tiempo de Dios todo es posible, y nosotros somos la prueba viviente de que nunca es tarde para volver a empezar. Yo soy Juan Carlos Martínez, trotero mexicano, padre, abuelo, y esta es la historia de mi vida. Si quieres más historias como la mía, verdaderas historias de la carretera que te tocan el corazón, suscríbete al canal Diario del Camionero. Cada semana compartimos las vivencias reales de quienes hacemos de la carretera nuestro hogar y nuestra vida.